¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, lo que pasa es que vamos entrando un poquito más porque hay unos cuantos más anotados, pero creo Se que irán agregando. La idea claro, no es hacer una charla formal, sino exacto. ir tocando algunos temas puntuales, muy puntuales, y eventualmente responder a preguntas de ustedes que puedan tener sobre los temas que yo les voy a contar. Bárbaro. Bueno, Yo me entonces, presento, así que sí, mi nombre es Oscar Rizo. Yo estoy a cargo del programa de fibrosis quística del Hospital María Ferrer, en donde atendemos pacientes adultos. En este momento tenemos 28 pacientes adultos en seguimiento. Nos llegan algunos 28 que tenemos continuos, pero después tenemos consultas que vienen de pacientes del interior y demás. Nosotros solo vemos adultos mayores de 14, 15 años. Este, no tenemos un área pediátrica en el hospital que funcione para fibrosis quística, pero nos derivan mucho del hospital del Garraham, algunos, del hospital de niños, del Gutiérrez, de la Casa Cuna. O sea que tenemos derivación de chicos y muchas veces también chicos del interior, que adolescentes o adultos que vienen del interior y que los médicos pediatras tienen dificultades para manejar ciertas cosas que ya son de médicos adultos y demás. Así que, bueno, el hospital está abierto, es un grupo de trabajo, yo estoy a cargo, pero es un grupo que está formado por neumonólogos, kinesiólogos, psicólogos, un asistente social, una diabetóloga que viene de otro hospital, pero viene a trabajar con nosotros para el tema de diabetes, que conseguí una beca para que ella pueda venir. Tenemos una reunión con el grupo completo una o dos veces por mes, y después vemos nosotros, los neumonólogos, vemos a los pacientes de primera vez y bueno, intercambiamos opiniones con el resto. Tenemos rehabilitación respiratoria. Eso fue propaganda del hospital. Así que el Ferrer es un hospital que podemos, digamos, cuando ustedes necesitan una consulta, no necesariamente que sean derivados, pero muchas veces la consulta o hacer una transición del pediatra al adulto, nosotros podemos colaborar con eso, que en general tiene que ser lo menos traumática posible, porque los chicos siempre están muy acostumbrados a que los vea el mismo pediatra desde que nacieron hasta que tienen 20 años, pero después un día se encuentran con que no tienen dónde internarse. Un poco la idea de hoy no es hacer una charla muy formal, eh, es contarles algunas novedades del Congreso que yo estuve en Belgrado. Digamos, yo suelo ir al Congreso americano y al Congreso europeo todos los años. Pero para contar algunas cosas yo necesito que ustedes tengan una información uniforme, si no es difícil de entenderlo. El tema de los moduladores es complicado, y entonces, como yo no sé cuál es el nivel de conocimiento que ustedes tienen para contarles las novedades que hay, les voy a pasar alguna información sobre eso. Si para ustedes es muy obvia, me avisan y pasamos puntualmente al tema de lo que vi. No va a ser muy larga, no es todo lo que vi, fueron 82 sesiones en el Congreso. Obviamente no puedo ver las 82 sesiones porque muchas son simultáneas, así que yo vi a lo que a mí me interesa, y lo que más me interesa es, bueno, moduladores por un lado, infecciones por el otro, que son las cosas que yo más veo. Muy poquito sobre diabetes, alguna cosa les voy a contar, y y después, si me olvido o ustedes tienen algún interés en algo, me preguntan. Si yo lo vi en el Congreso se los cuento, si no lo vi, lo buscaremos. Así que esa es un poco la idea de estos 40 minutos de intercambio, que aparte me puede interrumpir en cualquier momento, porque la idea no es que yo charle sobre todo. Esto no tiene power, no tiene láser. ¿Eh? No, bueno, es un láser. Bueno, no sé si se lee porque queda un poco chico, pero debe haber sobre algunas novedades sobre moduladores, lo que se vio en este congreso. ¿Todos saben lo que son moduladores? ¿Tiene una idea? ¿Hay alguien que no sabe qué es un modulador? Bien, bien, perfecto, ¿no? Vamos a hablar sobre micobacterias atípicas un poco. Tratamiento de biofilm no, porque lo saqué y me parece que es muy técnico. Bueno, un poco a terapia personalizada está con eso, y diabetes asociadas a fibrosis quística también un poco, pero básicamente sobre infecciones. Para los que no entienden, digamos, de qué hablo, bueno, esto es la mucosa
bronquial. Normalmente están las células, las cilias, que son como unos pelitos que se mueven en las células. Esto es los bronquios de los pacientes. ¿Eh? Lo ven todo, ¿no? Bueno, vos ya conocés mucho, pero bueno. Estas son las células, estas son esos pelitos que se mueven uniformemente y arrastran el moco de los pacientes. En condiciones normales el moco es muy fluido, es casi como un nivel acuoso. A nivel, diríamos, cuando hay una proteína defectuosa, que es el CFTR, ahora vamos a ver qué es exactamente el CFTR, el moco se empieza a espesar, digamos, y esto que es un canal, el CFTR es una proteína que en realidad es un canal de cloro que deja de funcionar en la fibrosis quística. A veces hay otro canal, que es el canal de sodio, que se contrabalancea y reabsorbe más sodio, lo cual empeora la situación de ese moco que se vuelve más espeso. Diríamos, entonces la permeabilidad del cloro se vuelve defectuosa, el moco se vuelve viscoso y se deshidrata, se vuelve espeso, es el moco que ustedes son padres de chicos con fibrosis quística banal que tienen expectoración mucosa. Eso genera la aparición de células inflamatorias en la mucosa y después sobre esas células inflamatorias y sobre ese moco espeso que pierde oxigenación aparecen las infecciones, digamos, y todo esto lleva al daño estructural en la vía aérea. Se producen lo que se llaman bronquiectasias, que son trastornos y daños estructurales que generalmente son irreversibles, que producen las infecciones recurrentes y demás. Es un círculo vicioso que está cerrado. Las las nuevas modalidades hasta ahora teníamos tratamiento que iba hacia este sector, todo lo que sea fluidificar el moco, tratar las infecciones, tratar la inflamación y demás era el estándar de tratamiento hasta hace algunos años. Ahora empezamos a tener algunas moléculas que modifican esta proteína, que es un canal de cloro. Algunas de esas moléculas lo activan, diríamos, esta proteína tiene una estructura tridimensional, ahora vamos a ver un poquito de eso, y diríamos se pueden modificar. Ok, esto es lo que sucede en general en la fibrosis quística. Esta es la famosa proteína que está alterada, que se llama regulador de conductancia de transmembrana, más fácil llamarlo CFTR, Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, en inglés, pero se mantiene así en inglés porque todo el mundo lo conoce como CFTR. Es una proteína muy compleja que tiene una estructura muy especial. Esta proteína se asienta, es una proteína que tiene, digamos, una estructura que se llama 2-TMI más un sector regulatorio. Esto se asienta en lo que es la membrana, y cuando esta parte, que es el NNB, está cerrada a través de un transporte de energía que es de ATP, que no tiene mucha importancia, el canal está abierto y permite que el cloro que está en violeta pase de adentro de la célula hacia afuera de la célula. Esa es en condiciones normales cómo funciona este regulador de transmembrana. Cuando esto se abre, o sea que pierde esta estructura, se cierra el canal de cloro, no permite que pase el cloro, y entonces el moco que está ahí arriba se hace denso y viscoso. Entonces esto que normalmente debería funcionar abriéndose y cerrándose, permanece siempre cerrado. Bueno, esta proteína, que acá la ven en 2 dimensiones, en realidad tiene una estructura tridimensional, que a veces se llaman plegamientos de la proteína, que a veces no son los adecuados, y entonces esa proteína es anómala y no encaja bien, no cierra bien y no funciona. Sobre esto, entonces, diríamos, esta proteína tiene que llegar acá a la superficie celular. Pero para que llegue a la superficie celular tienen que darse condiciones. Primero, el ADN, que es donde están los genes. Diríamos, hay un gen que produce esa proteína. Bueno, ese gen, ustedes saben, está en el cromosoma 7, en general es un gen muy largo,
que puede tener muchas variantes. Algunas se llaman variantes normales, se llaman polimorfismos, o sea, que no todos tienen la misma estructura, sectores que no tienen la misma estructura, y otras son variantes anormales que pueden llamarse mutaciones. Entonces ustedes saben, también seguramente han escuchado, algunas veces han escuchado que hay alrededor de 2000 mutaciones distintas de este gen, de las cuales, digamos, no todas son patógenas, pero hay 200 más o menos que son patógenas y hay 30, 40 que son las más frecuentes, siendo la más frecuente la delta F508, que corresponde al 60% más o menos de los pacientes que tienen fibrosis quística. Ustedes saben que, diríamos, tanto el padre como la madre tienen que tener cada uno un alelo, un gen defectuoso, porque si hay uno solo de los dos que lo tiene, el chico es portador pero no tiene enfermedad. Si están los dos, tiene enfermedad. Bueno, esas son las cosas básicas de la enfermedad. Entonces, este gen, digamos, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, que es esto, hoy toca hablar en la radio sobre el aparato de Golgi, son estructuras que están dentro de la célula que lo que hacen es tomar esa proteína primitiva, digamos que se forma en los ribosomas, que es una proteína inmadura, la van plegando, le dan dando una forma y demás, y cuando sale del retículo de Golgi, esto se transforma en el CFTR, que es el que funciona o no funciona. En todos estos pasos que van desde la transcripción, el DNA o el ADN es como una instrucción que tiene la célula, son instrucciones, que las pasa como a un segundo instrucción que se llama RNA. Diríamos que es el que toma esa instrucción, copia la instrucción del ADN, digamos, es el copiador del ADN y la pasa a una sustancia que se llama el ribosoma. ¿El ribosoma qué hace? Pone levantando el ADN, y va saliendo, diríamos, a través del mismo proceso, como una fábrica, las proteínas que forman esta proteína que está inmadura. Esta proteína inmadura que está plegada y demás tiene que desplegarse, y eso se despliega en el retículo endoplásmico y finalmente pasa al aparato de Golgi, que termina de armarla, de ponerle algunos carboncitos, de darle el toque final, y finalmente llega. En todo este proceso puede suceder de que la proteína no se forme, que el ADN no digamos, termine antes la digamos, destrucción. En fin, hay un sinnúmero de problemas que son un sinnúmero de las mutaciones que generan el daño en la proteína en esta enfermedad. O sea, la enfermedad es un daño en una proteína, básicamente, que es esta. ¿Está claro? Más o menos está claro. Totalmente. Depende de dónde comprometa la mutación. Entonces podemos tener una proteína totalmente normal, que esta es esta, que genera cloro. Podemos tener un trastorno muy grave, que es que el ADN se interrumpa la información. Por ejemplo, la información tenga 50 instrucciones y se interrumpe la instrucción número 10. Entonces hay una proteína que no sirve para nada. Ya ni siquiera es una proteína alterada, sino que es una proteína que no existe. Entonces, en este caso, no hay ni uno de estos CFTRs. Acá. Este es la clase 1, y después ahí sí hay distintos tipos de mutaciones que pueden generar este tipo de inconvenientes. Después hay algunas, por ejemplo, como la clase 2, que acá está la más frecuente, que es el delta F508, en donde la proteína se forma, la instrucción es adecuada para formarla, pero tanto en el retículo endoplásmico, que es parte de esa estructura que la va formando, no termina de armarla adecuadamente, es una proteína defectuosa formada, y la célula interpreta que esta proteína defectuosa es insuficiente y, diríamos, la descarta, en su gran mayoría. Entonces, acá tampoco llega, diríamos, esta proteína normalmente acá arriba. O sea que tiene un problema y la muy poquita que llega no se activa, es inactiva. O sea que es como una proteína que está
digamos, sin funcionamiento. La clase 3, que esta es la que algunos medicamentos actuales tienen mucha importancia, se forma la proteína, se forma bastante bien, pero es como que la proteína tuviese un botoncito de encendido y apagado. ¿Se acuerdan cuando le mostré la imagen que se abría y se cerraba? La proteína está perfecta, pero no se abre. Digamos, no se abre el canal permanece cerrado. Acá es donde hay algunos medicamentos que pueden actuar abriendo, prendiendo la proteína. Es como una proteína apagada. ¿Cómo? Esa, una de las mutaciones es la G551D, diríamos, pero hay otras. Hay muchas más que tienen el mismo tipo, la misma clase de defecto que la G551D. Después tenemos, diríamos, cuando la proteína está, pero en lugar de tener un canal ancho, tiene un canal estrecho. Entonces, mueve poco sodio, también. Esta es la clase 4. En la clase 5, la proteína está, pero es menos. En lugar de tener 1000, hay 20. Funcionan bien los 20, pero hay menos. Es decir, cuando más nos acercamos de la clase 1 a la clase 6, digamos, mejor está el paciente porque quiere decir que algo de funcionamiento de esa proteína suele tener. Y la clase 6 es la que la proteína está, pero en lugar de vivir o estar, vivir es raro por una proteína, pero de estar activa durante 20 días, está activa durante 7 días, 5, 4, 3. Entonces esa proteína se pierde y es un recambio muy rápido de proteína y demás. Cada una de estas mutaciones tienen, diríamos, no importa, pues ni yo las sé las mutaciones, nadie las sabe, digamos, son muchas mutaciones con nombres rarísimos. ¿Sí? Totalmente, pero siempre, es decir, tenés que tener dos mutaciones. Siempre, acá estamos hablando de cada una de las mutaciones, pero vos podés tener un paciente que tenga una mutación de clase 2 y una mutación de clase 3, por ejemplo. O puede tener un paciente que tenga las dos mutaciones de clase 2, delta F508 barra delta F508. O delta F508 barra G551D, que sería una mutación de clase 3. Siempre importa para el tratamiento en general la mutación que te permite mayor funcionamiento. Porque teniendo una que tenga algo de funcionalidad, va a tener la funcionalidad que tiene la mutación menos severa, el paciente. Si tiene delta F508 y una mutación menos severa, la funcionalidad del paciente va a ser de la mutación menos severa. ¿Me entienden eso? Porque va a tener algo de esa proteína formada. Ahora, si las dos son delta F508, como son la mayoría, va a ser todo clase 2. Ahora, no hay casi nadie que tenga 2 de clase 3. G551D barra G551D es raro. Ya imagínense que es el 1% de los pacientes con fibrosis quística que tienen un alelo con G551D, que haya los dos padres que tengan lo mismo, pucha, es mucha casualidad. Habitualmente es uno de los padres tiene delta F508 y el otro padre tiene G551D o las innumerables mutaciones que hay. Pero bueno, esa es un poco la situación. Y ahora se describe una nueva mutación, digamos que es de la clase 7, en donde no está el ARN, o sea, porque ya no saben dónde ponerla, entonces en lugar de poner la clase 1B o clase 0, es clase 7. Pero esta clase 7 es peor que todas las demás clases o es como la clase 1 en ese sentido. Porque lo que pasa es que no hay ARN, entonces no se transcribe la información del núcleo hacia la proteína, entonces no hay directamente ninguna proteína. Bueno, básicamente esto es esto. Y entonces acá, esta en realidad está sacada de una diapositiva que fotografía en el Congreso, está prohibido, pero sí fotografía, de vez en cuando, no lo cuenten, no lo pongan. No, se puede, pero bueno, qué sé yo. En realidad es para funciones didácticas. Entonces, acá están un poco, diríamos, ¿cuáles son los moduladores? Los moduladores son moléculas que modifican algunos de estos trastornos que yo le estaba mostrando.
Entonces, por ejemplo, diríamos, para la G551D, lo que se llama son potenciadores. ¿Qué hacen al potenciar? Activan esa proteína. Activan, no esa proteína, esa molécula. La activan. Es el Ivacaftor, por ejemplo, que ustedes conocen. En cambio, para lo de las clase 2, necesitas un corrector, porque esta proteína en realidad está insuficientemente desplegada, diríamos, y el corrector es como una cosa que la endereza, te endereza la proteína. Ahora te la endereza, pero está enderezada pero no funciona. Entonces necesitas agregarle un potenciador. Entonces por eso hay algunos medicamentos, como ustedes saben, el Orkambi, por ejemplo, que tiene, diríamos, un corrector más un potenciador. Corrector solo no funciona. Ahora empiezan a aparecer los amplificadores, digamos, que son moléculas que digamos, que incrementan, duplican la cantidad de CFTR cuando el CFTR está bien, duplican, tac, 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 tac. La ventaja de los amplificadores es que pueden sumarse a los correctores y potenciadores, porque en realidad si vos tenés una proteína que termina funcionando, esa se duplica la proteína que está funcionando y tenés más proteína activa. Así que los amplificadores es una nueva línea de moduladores que va a poder agregarse, no importa cuál sea, diríamos, el defecto que tenga, siempre y cuando haya CFTR, diríamos, en activo de alguna manera, porque los potenciadores, porque los correctores lo corrigen, porque los potenciadores lo mejoran. Y diríamos, lo nuevo que está apareciendo son dos tipos de medicamentos, que esto es relativamente nuevo, que está en fase 2 y 3, pero que ya están apareciendo, que son los edición de genes, que no sé si ustedes oyeron hablar, ahora después les voy a mostrar qué es edición de genes, digamos, es como ustedes tienen, como yo les dije, la instrucción es así, y tiene una parte que está alterada, una instrucción que dice nada, que es la mutación, digamos, que dice cualquier cosa. Entonces, ¿qué viene? Viene como un trencito caminando, mirando, esto está bien, está bien, está bien, esto está mal, acá empieza mal, hasta acá llega la mal, corta ese pedazo, y saca de adentro de su bolsillo un pedazo sano y lo coloca. ¡Pah! Impresionante, va a ser la cura, eso si se funciona bien. Y eso se llama CRISPR-Cas9, digamos, ahora van a ver algo de eso. Parecido, eso no es terapia génica, porque terapia génica es con un vector, vos le inyectás al paciente el ADN correcto, digamos, y la célula tiene que hacer el proceso de incorporar ese ADN. Esto en realidad es una molécula que vos la introducís a la célula, que en realidad se sacó de las bacterias, estas moléculas, las bacterias para luchar contra los virus tienen esta estructura que se llama CRISPR-Cas, y la 9 porque es la número 9, pero bueno, entonces es como un trencito que recorre el ADN y encuentra algo anormal, tienen en su bolsillo, ya se lo ponemos nosotros, que son los primers, digamos, el sector que sabemos que está mal, corta con 2 tijeras eso, adosa, le pone plastilina y funciona bien. No es ni plastilina ni tijeras, pero te digo más o menos para que ustedes tengan una idea. Y eso es la edición de genes. Y lo otro que se está viendo es los canales alternativos. ¿Se acuerdan? Yo les decía que había un canal alternativo de sodio. Diríamos, si los canales alternativos de sodio lo que hacen es que también está regulado por el canal de cloro, cuando entonces no funciona el canal de cloro, tampoco funciona bien el de sodio, pero en el sentido inverso, empieza a activar más y se pierde, digamos, empieza a entrar sodio más a la célula y seca más las secreciones. Entonces esto bloquea los canales de sodio para que no, es al revés de lo que pasa. Entonces hay bloqueantes de los canales de sodio que podrían ayudar a que no se deseque tanto las secreciones en los que no tienen canales de cloro. O sea, todas estas son cosas nuevas, están en fase 1, fase 2, todavía les falta para llegar, pero en 5 o 6 años probablemente tengamos sobre esto cosas. Bien. Entonces, bueno, ¡ay, qué chiquito me quedó! Bueno,
El Ivacaftor, ustedes ya han oído hablar del Ivacaftor, es un medicamento que, como yo les decía antes, actúa acá, es un potenciador, o sea, activa el canal. Entonces el Ivacaftor, digamos, ya tenemos estudios en fase 3, lo que se ha incrementado, que yo les decía antes, era solo la G551D, la única mutación. Ahora tenemos varias más. La G178R, la S549N, la SS549R, la G515S, la G... no importa, eso está en listados, yo no nos acuerdo, digamos, están en listados. En realidad hay 33 mutaciones que corresponden a ese grupo que pueden ser usados. Cada una de estas mutaciones, la G551 es la cuarta en frecuencia de las mutaciones que vamos a encontrar y solamente el 1% de los pacientes con fibrosis quística. O sea que las otras mutaciones es el 0,01. Es decir, son mutaciones muy infrecuentes, pero va a haber, seguro, si las buscamos va a haber, van a aparecer, digamos. Entonces, si alguien tiene delta F508 y una mutación que no sabíamos cuál era, hay que hacer el estudio para saber qué mutación tiene. Hay que hacer lo que se hace ahora es la secuenciación del ADN, se busca cuál es la mutación, a veces se encuentra, y estando esas mutaciones, nos encontramos, digamos, que podemos tratarlo, por ejemplo, con Ivacaftor, diríamos, como potenciador. O sea que eso está bien. El Lumacaftor, Ivacaftor, diríamos, ya lo conocen, no es novedad. Diríamos, ¿cuál es la novedad? Que hay un estudio de fase 3 que los chicos de 2 años en adelante pueden empezar a recibirlo. Antes estaban los de 6 años en adelante. Entonces, en este congreso hubieron trabajos que chicos de 2 años en adelante, de 2 a 6 años. O sea, es bastante razonable tratar de bajar la edad todo lo posible, porque si uno puede modificar, diríamos, la alteración genética inicialmente, lo tenemos en mejores condiciones que si uno, diríamos, lo hace tardíamente. ¿Están de acuerdo con eso? La dosis que se usa, sí, es más baja. Los medios que ya es jarabe que se usa. No me acuerdo las dosis en pediatría, porque yo soy médico de adultos. pero diríamos, sí, lo nuevo en el Congreso es que ahora en lugar de 6 años, diríamos, va a ser 2. Todavía no está aprobado para 2, pero está terminándose eso. Sí. 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 Cuando hablamos de esto, no, pero hay que esperar, está probando, porque siempre es muy lógico. Por ahora Por eso, a ver. No, ok. Con el con el Ivacaftor, en realidad la mejoría en el FB1 es del 10-12% de los pacientes, o sea que es muy notable. Es uno de los parámetros que se buscan. Se normaliza el test del sudor, digamos, mejora un 10, un 12% la espirometría, tienen un 40 menos de exacerbaciones en el año que los que no tenían. El test de sudor se normaliza, el paciente tenía 100 de test de sudor y baja a 35, realmente cambios notables. Mejoran la actividad física, disminuye las secreciones, disminuye la tos, se sienten mejor, tienen más apetito, los pacientes mejoran muy notablemente. Con el Lumacaftor y Ivacaftor, la mejoría, yo te dije la espirometría del 12%, acá se mejora un 3%. 3, un 4% en la espirometría es muy poquito, no se va a notar en el mundo real. Ahora, mejora las exacerbaciones, los pacientes tienen mucho menos exacerbaciones y diríamos, también aumentan de peso, mejora la calidad de vida. Entonces, todos medicamentos tienen sus efectos adversos que hay que valorar. Entonces, no todos los pacientes deberían, eso cada médico tiene que decidir qué paciente es, pero si el paciente tiene muchas exacerbaciones, si el paciente tiene mucho moco, tiene mucha tos, está perdiendo peso, se está deteriorando, es un candidato para probar con esta medicación. Si el paciente está muy bien, con eso se puede esperar, diríamos. Pero bueno, cada médico, yo no me meto en las decisiones personales, por eso absolutamente es razonable, diríamos que uno, en el Ivacaftor no hay duda. Alguien tiene G551D,
Y yo no creo que en este momento nadie duda que ese paciente tiene que recibirlo porque las ventajas están a la vista. El otro, las ventajas son más marginales. Entonces, le vas a dar un tratamiento que lo puede mejorar, pero también puede darle efectos adversos y no mejorarlo. Cada decisión es personalizada. Ahora va a salir otro medicamento que es el Tezacaftor, que es igual al Lumacaftor, no mejora mucho más la espirometría, tiene menos efectos adversos, tiene mejor tolerancia, y el Tezacaftor va a estar disponible fin de año en Argentina seguramente. Ya está aprobado por la FDA, diríamos, y está terminado el estudio fase 3, diríamos. O sea que no es que cambia mucho el Tezacaftor en lo que se refiere a los pacientes que son delta F508 homocigotas. No les va a cambiar demasiado. Tiene menos efectos adversos, pero tiene otra ventaja más. Que el Tezacaftor más Ivacaftor, siempre acuérdese que estos van asociados a un potenciador. Digamos, en el Tezacaftor y Ivacaftor se hizo un estudio en donde se vio, pacientes que tienen, normalmente acuérdense que el Lumacaftor y Ivacaftor es para homocigotas delta F508. En el Tezacaftor se probó con delta F508 y una mutación que tenga actividad residual, de clase 3, 4, 5, 6, y tienen buena respuesta. Entonces, si el Lumacaftor y Ivacaftor era para delta F508 homocigotas, el Tezacaftor y Ivacaftor es para delta F508 homocigota, pero también para delta F508 más una mutación con actividad residual. ¿Me siguen? Pregunten, digamos, si no... Sí. ¿Secuenciación hicieron? Secuenciación. Ok. Ok. Sí, bueno, eso pasa. Ahí pasa por la decisión de cada médico en particular. Si el chico está bien, no deteriora su función, no tiene exacerbaciones, vive más, en una de esas, no habiendo una clara demostración de que tenga una mutación con actividad residual, digamos, y la vas a tener, por ahora la vas a seguir teniendo. Si se puede probar, pero ¿qué vas a comprobar en él si no le pasa nada? Claro, o sea, para saber si un medicamento le sirve, tenés que tener algo que decir, bueno, esto lo tenía antes y ahora esto mejoró. Pero si no tenés un parámetro de mejoría, ¿qué vas a controlar? Sobre todo que vuelvo a repetirte, aún el Tezacaftor y Ivacaftor, que está aprobado para delta F508 y otra mutación con actividad residual, es otra mutación con actividad residual. Vos no sabés si tenés una mutación con actividad residual. Claramente tiene actividad residual clínicamente, porque el chico, o tus hijos, los dos están muy bien, no tienen pocos síntomas y demás. Todavía no está claro y es una decisión que tienen que tomar en conjunto con su médico. Y lo otro nuevo que se aparece es lo que se llama triple terapia. Entonces, al Tezacaftor y Ivacaftor, que están en todas, se le agregan nuevos compuestos, que son el BX659, el BX452 y el BX152. Todo esto que les estoy mostrando es de Vertex. La triple terapia, también fase 3 y esta fase 2. O sea, que teniendo dos modificadores es mejor que tener uno solo. Y en estos pacientes es muy auspicioso la triple terapia porque la mejoría espirométrica, aún en los delta F508 homocigotas, puede estar en el 10 o el 12%, en el mismo nivel que estaba el Ivacaftor. O sea que vamos mejorando. Triple terapia con dos modificadores más un potenciador.
¿Ok? ¿Está claro? Porque ahora vamos a ver otro tipo de triple terapia. Bueno, acá están perdón, son las fases de los estudios con las que están terminadas, diríamos. Son dos moduladores diferentes, digamos, junto al potenciador, porque actúan en distintas zonas de la proteína. Digamos, esta te la tira de un lado, el otro te la tira del otro, y te la van modificando, le van dando una formita, eso es lo que van produciendo, pero diríamos, tener una triple terapia parece mejor que la doble terapia. Así que eso es lo que se viene, ahí sí, un año y medio, ¿m? Para que esté disponible acá, en Argentina o en el mundo. Y después diríamos proteostasis, nunca me sale bien esta empresa. Es una empresa también, está como Vertex, que está haciendo una triple terapia, pero en lugar de tener dos moduladores, tienen un amplificador. ¿Se acuerdan que yo les hablé antes del amplificador? Sí, yo les muestro, porque porque yo también me olvido a veces, ¿eh? A ver, la triple terapia que estábamos viendo recién eran dos correctores y un potenciador. ¿Están de acuerdo? La triple terapia de proteosis, o proteo no sé cuánto, tiene un amplificador, diríamos, corrector y un potenciador. Y el amplificador, como yo les decía antes, amplifica lo que el corrector y el potenciador hayan corregido. Entonces, es una nueva forma de tratar la enfermedad, y después aparecerá la cuádruple terapia. Pero bueno, y con nuevas drogas. Pero esto es lo que se está viniendo es lo que hubo de nuevo en el Congreso con las terapias de los moduladores. Y acá sí tenemos tres amplificadores, el PTI 428, que es el que está más avanzado, y después el PTI 801 y el PTI 808, que todavía están en fase 2. Pero bueno, todo esto indica que la investigación está ahí encendida, digamos, y todo esto. Y esto yo lo que contaba del CRISPR-Cas9, que es una proteína que lee, es decir, para leer el ADN lo despega. Saben que el ADN son dos hélices que están juntas. Despega las dos hélices, lee, diríamos, la parte enferma, la corta, la parte enferma, y trae, diríamos, trae como la secuencia correcta para ese sector, intercala la secuencia correcta y la pega. Esto es lo último, 3-4 años, digamos, para que esté disponible si tenemos suerte y esto funciona bien. Una cosa es que funciona in vitro, porque está probado en ratas, que funciona, pero ahora hay que ver la experiencia en humanos. Ya hay un protocolo en marcha en humanos, hay una fase 1 que es para ver toxicidad y funcionó, pero toxicidad, no es tóxico. Vamos a ver ahora cuando vengan los protocolos, primero en grupos reducidos, fase 2, en grupos grandes, fase 3, digamos, lleva 4 o 5 años. En principio sería la cura de la enfermedad. Tomémoslo con pinzas, apunta hacia cambiar eso. Lo que pasa es que la enfermedad fibrosis quística es bastante compleja. Diríamos, puede haber dos pacientes que tengan delta F508 y el comportamiento de uno es totalmente distinto al comportamiento del otro. Yo tengo, diríamos, dos chicos, uno que tiene delta F508, que la hermanita falleció cuando tenía 2 años por la gravedad de la enfermedad, y el otro tiene delta F508 homocigota, tiene 35. ¿Qué cosas hay? Hay genes que modifican, hay modificadores, hay cosas epigenéticas, digamos, no se sabe todo. No es todo el gen, hay otras cosas más, pero bueno, no sabemos bien cuáles son esas otras cosas. Pero el CRISPR-Cas9 va a ser, diríamos, si funciona, si las experiencias en humanos, porque una cosa es que se prueba en ratas y después en humanos no funciona, digamos, podría estar cerca de, digamos, teóricamente lo que podría ser la cura. Habrá que esperar a ver si es suficiente esto. No lo sé, yo no lo sé, porque todavía, pero seguramente puede ser una inyección endovenosa o puede ser una pastilla, no lo sé, como sinceramente no lo sé, porque no es una molécula, ya esto es una estructura mucho más amplia.
Los otros son moléculas, que se absorben como moléculas. Esto es una proteína, diríamos, muy grande, que tiene adosado. Supongo yo que esto se tiene que dar endovenoso para poder, o introducir, claro, no se va a introducir en cada una de las células, porque no es una célula sola. Vos tenés que tratar millones y millones de células. O sea que esto tiene que llegar a células. La verdad es que no me acuerdo. Si lo leí, no me acuerdo. No, no tengo idea, ¿no? Ni la dosis, ni los medicamentos, no tengo idea. Esto es muy nuevo y no está probado en humanos. Les cuento la experiencia, pero puedo leerlo a ver si... Pero no, digamos, todavía no hay mucho más que esto que les cuento. Son cosas esperanzadoras que se vienen, digamos, y demás, pero bueno. Bueno, después otro de los temas, salgamos de los moduladores, y otro tema que yo vi es el tema de las micobacterias, que es un tema preocupante en todo el mundo. Digamos, en general en los adultos las micobacterias corresponden a un grupo importante de infecciones, sobre todo una micobacteria que es muy agresiva, que se llama Mycobacterium abscessus, digamos que afecta a generalmente adultos, pero ahora se estaba viendo que en Estados Unidos ya hay chicos, diríamos en Stanford y demás, hay chicos de 4 o 5 años con Mycobacterium abscessus, digamos, también infecciones por esta micobacteria, que es una micobacteria que está en el medio ambiente, digamos, sobre todo hay que tener cuidado con las piletas de natación y los sistemas de recirculación de agua, que pueden estar las dos micobacterias más sensibles son el Mycobacterium avium complex y el Mycobacterium abscessus. Esto, digamos, requieren tratamientos de un año y medio con antibióticos para intentar erradicarlo. El avium complex, el 80% se erradica de los chicos que tienen avium complex o chicos adultos. Y el Mycobacterium abscessus solamente el 30% con el tratamiento. O sea que es un tema que preocupa y que diríamos es muy difícil erradicar el abscessus. Hay que buscarlo siempre y ver que está así. Se puede convivir con él, no es una tuberculosis, pero está ahí, diríamos, y complica un poco las cosas, sobre todo también eventualmente para tema trasplante y demás. Hay algunos centros que con Mycobacterium no los quieren porque tienen mayor chance de complicaciones. Pero es un tema de alerta esta micobacteria y demás. Miren cómo ha ido creciendo el abscessus en el número de pacientes. Este es el Mycobacterium abscessus, que está en negro. Ha crecido más que el MAC, porque también ha crecido, digamos, y otras micobacterias que se mantienen estables. Es decir, a diferencia de lo que pasa en los pacientes no FQ, la tuberculosis no es un tema, la Mycobacterium tuberculosis, que es un primo de estos, no es un problema en los pacientes fibroquísticos habitualmente, aunque ocasionalmente en algunos centros ven algunos Mycobacterium tuberculosis, pero no es lo más frecuente de ver. Pero hay algunos. Bueno, el tema del Staphylococcus aureus, que es un germen que ustedes conocen, digamos, ahora hay nuevos protocolos de erradicación que algunos se pueden intentar, porque siempre hubo mucha discusión si erradicar o no el estafilococo y demás. Hay algunos protocolos de erradicación, pero todos tienen que tener, diríamos, un tratamiento sistémico, un tratamiento ambiental donde el paciente está, un tratamiento tópico en las narinas y demás, y diríamos, y la duración del tratamiento es bastante variable. O sea que es un tratamiento un poco más complejo que la pseudomona, que hay que tratar más integralmente al paciente y su medio ambiente, y la piel, y digamos, y la contaminación con sus hermanos, y entonces todos tienen que hacer el tratamiento aunque no tengan FQ, porque uno puede transportar estafilococo en las narinas, en los pliegues submamarios, en las ingles, en las axilas. El estafilococo puede ser transportado y reinfectarse en el seno familiar o en un grupo de chicos que van a un gimnasio y demás. Pero hay tratamientos de erradicación. Todavía, diríamos, no es una indicación evidencia A, que es una evidencia sí o sí, erradicar el Staphylococcus aureus, pero se puede intentar y en muchos casos se puede lograr. Eso hay que hablarlo cada uno con su médico.
porque algunos médicos van a estar de acuerdo en erradicarlos y otros que no. A veces se dice que el erradicar estafilococo da lugar para que después pueda reimplantarse en ese nicho la pseudomonas, digamos, pero bueno. Así, y acá creo que terminé con lo que tenía que decir de en general. Después, con el tema de la diabetes, lo que se habló es que, primero, la diabetes en fibrosis quística es una diabetes que no es igual a la diabetes tipo 1, ni es igual a la diabetes tipo 2. Es la diabetes tipo 3. O sea, es de la FQ, sí. ¿Por qué? Porque muchos diabetólogos que no ven pacientes con FQ, lo que hacen es decir, no, tiene 104, 105, le damos hipoglucemiantes orales. No es una buena indicación los hipoglucemiantes orales en los pacientes, digamos, porque tienen falta de producción de insulina. Entonces no podemos aumentar la producción de insulina con los hipoglucemiantes orales que tienden a reactivar el páncreas. Hay que darle insulina. Los adolescentes, bueno, digamos, mi experiencia siempre es difícil. A un adolescente decirle, mira, vos tenés diabetes y tenés que empezar a tratarte aunque tengas 105, 110, digamos, quizás con dosis bajas de insulina, pero hay que empezar a tratarlo. Así que el umbral de tratamiento se ha bajado bastante. O sea que los pacientes con disfunción del azúcar, del nivel de glucosa, en general es conveniente que reciban precozmente insulina. A pesar que genera digamos, un despelote siempre, porque los chicos no quieren aplicarse insulina, ¿no? Digamos, entiendo perfectamente. 50.000 tratamientos más de insulina, despelote, pero bueno. Así que eso. Después, ¿qué otras cosas vi? Bueno, algunas cosas sobre microbioma, que es cómo está el ambiente del pulmón, que no hace nada puntual. Después sí, sobre sinusitis. Sobre sinusitis, diríamos, en general, bueno, hay bastante discusión en ese tema. ¿Es quirúrgica? ¿No son quirúrgicas? ¿Es con tratamiento coso? Hay que tratar la pseudomona que puede estar en los senos paranasales. Bueno, en general ahora la tendencia es que en general es un reservorio de pseudomona muchas veces los senos paranasales y el tratamiento en general empieza siendo clínico, eventualmente en algunos puede ser quirúrgico, pero muy seleccionados, y una vez el tratamiento quirúrgico debe ser de nuevo clínico. ¿Qué significa clínico? Digamos, los pacientes tienen pólipos nasales, hay que darle spray con antiinflamatorios y demás, y hay que darle muchas veces antibióticos, digamos, inhalados. Los antibióticos inhalados no es hace falta hacer un nebulizador especial, que es el nebulizador para senos paranasales, que es pulsado. Diríamos, ¿qué significa que es pulsado? Es un nebulizador específico que cuando el paciente inhala le manda un jet, diríamos, y ese sirve. Otro tipo de nebulizador no sirve. Hay uno de Pari, que es el Pari-Sinus, que se usa, digamos, se puede usar con antibióticos y es parte del tratamiento. Eso con respecto a sinusitis, y más o menos creo, así como novedades, son las que hay.